Buenas tardes, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio por métodos numéricos. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio? En la ingeniería de recursos hidráulicos, el tamaño de los almacenamientos depende de estimaciones exactas del flujo de agua en el río que se va a captar, ¿cierto? Para ciertos ríos es difícil obtener registros históricos extensos de dichos datos de flujo. Por el contrario, es frecuente que se disponga de datos meteorológicos sobre la precipitación que se extienden mucho hacia el pasado. Por tanto, con frecuencia resulta útil determinar una relación entre el flujo y la precipitación. Entonces, esta relación se utiliza para estimar los flujos durante los años en que solo se dispone de medidas fluviales. Se dispone de los siguientes datos para un río que va a represarse. Bueno, tenemos los datos de precipitación y de flujo. Por ejemplo, para la precipitación de 88.9 centímetros, nos da un flujo de 14.6 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuántos datos tenemos en total? 8 datos, 8 pares de datos. A ver, ¿qué nos dice la pregunta A? Ajuste una línea recta de los datos por medio de regresión lineal, sobreponga esta línea a su gráfica. La pregunta B, utiliza una mejor ajuste para predecir el flujo anual de agua si la precipitación es de 1.2 metros. A ver, si nos dice ya el ejercicio resuelve por medio de regresión lineal, nos queda definir nuestra variable independiente que es la precipitación y la variable dependiente que es el flujo. Por método de mínimos cuadrados, por teoría se define que es ajustar a una mejor línea de mínimos cuadrados para una recopilación de datos, ¿cierto? De pares de datos para un conjunto de datos. Bueno, esta es la diferencia, este es el error cometido de una ecuación de la recta y llamamos y lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Bueno, este viene de la ecuación de la recta y igual a A1 por X más A0, ¿cierto? Entonces, tenemos las ecuaciones normales, A0 por M es el conjunto de datos o pares de datos, número de datos, más A1 por la sumatoria de I igual a 1 hasta M de X, Y igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta M de Y, y tenemos también la segunda ecuación, como se ve, ¿no? Y de estas dos ecuaciones, lo que se obtiene tanto para constante A0 es esta ecuación y tanto para constante A1 es esta ecuación, que se utiliza bastante en la estadística, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hallar las constantes, ¿cierto? A0 y A1. Por tanto, pues vamos a calcular los valores requeridos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 8 pares de datos. Entonces, aquí está del XY, y elevamos XY y multiplicamos XY y la suma total de los datos. Ahora, reemplazando en las ecuaciones normales, tenemos dos ecuaciones con dos variables. Bueno, esto ya se puede resolver con diferentes métodos y nos da pues el constante A0 igual a 0.8471 y constante A1 15.1871. Bueno, por lo tanto, reemplazando en la ecuación de la recta, y será igual a 0.8471 más 15.1871 por X. A ver, entonces vamos a responder las preguntas. Para la pregunta A, bueno, vamos a solucionar por MATLAB, es graficar. Para la pregunta B, bueno, nos dice, vamos a reemplazar la ecuación en la ecuación 1.2, ¿cierto? Porque ya sabemos que variable X nos representaba la precipitación y variable Y nos representa el flujo. ¿Qué nos decía la pregunta B? Bueno, hay que hallar para la precipitación de 1.2 metros el flujo. ¿Y cuánto nos da? 19.072 metros cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a ver por MATLAB.
tengo X, Y y llamamos a la regresión lineal. A ver qué nos resulta. Ahí está. Nos resulta esta forma, ¿no? Lo tengo los datos de X, los datos de Y. En otras palabras, datos de X que es la precipitación y datos de Y que es el flujo. Y aquí, ¿qué es lo que nos da? La ecuación en forma fraccionaria, los constantes en forma fraccionaria, ¿cierto? Bueno, y aquí nos da pues más exactos, ¿no? A0, valor de A0, 0.8428 y valor de A1, 15.1871. A ver, ¿qué más tenemos? La ecuación de la recta, ¿está bien? Bueno, acá tengo pares de datos que se grafica. Aquí están los pares de datos. Y la recta que mejor ajusta por regresión lineal es esta, ¿no? Es esta. Eso es todo. Gracias.